Bienvenidos a una nueva transmisión desde la sede del Ministerio del Transporte. Hoy vamos a estar hablando de la comercialización de pasajes interprovinciales, tema muy actual en esta época del año en que comienza el verano y las vacaciones. También vamos a estar intercambiando brevemente sobre algunas de las temáticas que más han sido comentadas por ustedes en estos días, algo en lo que también profundizaremos brevemente. Para compartir sobre estos temas me acompañan Alexander, director comercial de la empresa Citran, quien ya nos ha acompañado en estas transmisiones, que es la encargada del desarrollo de la aplicación que se utiliza para la comercialización de pasajes. Bienvenido, Alexander, a esta transmisión. También me acompaña Walter, director de la empresa Viajeros, que es la encargada de comercializar los pasajes en todo el país a través de una red de agencias a las que acude la población. Bienvenido, Walter, a nuestra transmisión. Como es costumbre, Reinier, bienvenido, miembro del equipo de Desafío que nos acompaña cada semana en estas transmisiones y nos apoya con el monitoreo de las opiniones de la población en los últimos días. ¿Qué tienes que decirnos, Reinier? ¿Qué es lo último que hemos tenido con mayor movimiento? ¿Puedes mostrar? Sí, ministro, aquí en este primer bloque se muestran los comentarios más frecuentes en la última semana. En primer orden, aquellos vinculados a la marcha del proceso de inscripción de los VAP y de algunas dificultades que han tenido los propietarios para acceder a la página. Yo les traigo aquí una gráfica, una tabla que muestra el comportamiento hasta la fecha del censo de vehículos armados por parte y pieza. VAP, vehículos armados por sus propietarios. Como se puede apreciar, el proceso avanza. Ya tenemos 38.581 propietarios inscritos en la página. Como pueden ver, algunas provincias tienen más de 4.000 vehículos ya inscritos. Hemos tenido algunas dificultades con la página, dificultades tecnológicas, pero que se han ido resolviendo en la medida que surgen. Los compañeros de Citran están permanentemente en eso. Hay que decir que la mayoría de los vehículos inscritos son entre motocicletas y ciclomotores. Recordamos que este es un proceso que tiene una duración de 60 días y va a continuar. Mientras tanto, todas las direcciones provinciales de transporte y todas las estructuras que tienen que organizar después en la revisión técnica se encuentran ya en ese proceso. Así que mantendremos el seguimiento sobre el proceso de legalización o homologación, como se le ha dicho, de los vehículos armados por sus propietarios. En segundo lugar, ministro, tenemos los triciclos eléctricos, los 20 triciclos eléctricos que se destinarán a la ciudad de Guantánamo, Santiago de Cuba. Se hizo una publicación, hay que decir que esa publicación ha tenido una alta interacción, ya tiene más de 7.000 likes y muchos comentarios de seguidores nuestros que plantean la necesidad de extender al resto de las ciudades del país esta modalidad de transporte, muy bien recibida por la población en general. Está claro, hay que decir que con estos triciclos eléctricos esta es una pequeña contribución al gran problema que tenemos de transportación pública en el país. No obstante, estos triciclos que estamos poniendo en las principales ciudades se apoya de alguna manera la transportación pública. Aquí estamos hablando de 20 triciclos para Guantánamo, para la ciudad de Guantánamo, y 20 triciclos para la ciudad de Santiago de Cuba. Estos triciclos, como se ha dicho en otras ocasiones, operan en rutas cortas con un precio fijo de 10 pesos. Es una modalidad que tiene Taxis Cuba, en la cual los que manejan los triciclos, que en muchos casos son mujeres, dicho sea de paso, son trabajadores por cuenta propia, mientras que el triciclo permanece en propiedad del Estado y ellos lo utilizan. Se cargan en bases especialmente diseñadas para ello y se utilizan en la transportación pública. Le daremos seguimiento y después de Guantánamo y Santiago continuaremos con otras provincias porque ha habido mucho debate y la población solicitando que en Santa Clara, que en Camagüey, en todas las provincias prácticamente hemos tenido solicitudes de esta. Y después también hacia otros municipios, porque como estos son triciclos que se han ido colocando solamente en las cabeceras provinciales, pues hay muchísimos municipios que están pidiendo también tener triciclos eléctricos. Solo será posible en la medida que avancen las inversiones y podamos tener más disponibilidad de estos equipos para ensamblar. Ministro, la otra matriz de opinión estaba vinculado al ferrocarril, especialmente a la publicación que se hizo de la estación de ferrocarril de Morón, es decir, comentarios de la población, de nuestros seguidores, de cómo marcha el proceso de contratación de la obra en general. La estación de Morón es parte del patrimonio de nuestro país, es una instalación que cumple 100 años el próximo domingo. Hicimos todos los esfuerzos para tratar de llegar a ese aniversario con la obra en marcha.
Lamentablemente no ha podido ser, pero el viceministro que me informa el avance de la obra explica claramente que tenemos proyectos, que está una buena parte de los recursos, que la obra no está totalmente destruida, se puede recuperar y eso nos tiene que llevar a seguir la obra de cerca para que se materialicen los contratos y se pueda iniciar lo antes posible su ejecución. Es lo que podemos decir de esa majestuosa estación de Morobo. Ministro, tenemos otro bloque de comentarios que repite de la semana anterior. Son aquellos que están asociados, vinculados a la situación del aire acondicionado de la Terminal 3 del aeropuerto José Martí. Sobre este tema del aire acondicionado de la Terminal 3, hemos estado muy ocupados las últimas semanas. Realmente hemos tenido un problema con el sistema centralizado de aire acondicionado de la terminal. Eso tiene unos equipos especializados que quedaron fuera de servicio y ha obligado a recurrir a otras entidades especializadas del país, de astilleros y de la industria, que han trabajado de conjunto también con participación de algunas MIPYME en la recuperación de ese sistema aéreo centralizado. En paralelo, se han tomado equipos de aire acondicionado que se habían adquirido para otros aeropuertos para complementar la capacidad de enfriamiento del aeropuerto de manera temporal. En tanto, las inversiones que se habían previsto para recuperar el sistema centralizado se han demorado, tuvimos algunas dificultades y por tanto esos equipos de aire acondicionado que habíamos recibido se están instalando de manera acelerada y ya se comienza a recuperar el sistema de aire acondicionado de la Terminal 3. No es un asunto concluido, es una inversión o una recuperación que se está haciendo de manera temporal, en tanto se materializan las inversiones que darán confiabilidad definitiva al sistema centralizado que lleva el aire acondicionado del Aeropuerto Internacional José Martí, específicamente su Terminal 3. Llevamos varios meses en un programa recuperando los sistemas de aire acondicionado y otros sistemas tecnológicos de los aeropuertos, en el aeropuerto de Varadero, de Cayo Coco, y es un programa que tiene continuidad y se mantendrá hasta que nuestros aeropuertos recuperen su estabilidad de manera definitiva. Es lo que puedo decir, Reinier, sobre la Terminal 3. Bueno, es algo que estamos todos los días en la Terminal 3. Por último, ministro, tenemos otro bloque de comentarios vinculados a dos publicaciones que se hicieron en la semana. Una del tren que empezará a circular a las playas del este de la capital y otra publicación que se hizo vinculada a la transportación que asumirá la empresa de transporte escolar del campismo. Sobre esta temática tenemos que decir que el tren de la playa ya está funcionando. Hay quien pide que el tren vaya más veces. Son algunas peticiones que nos están haciendo. La realidad es que está funcionando, la población lo acepta. No son los mismos coches que la vez anterior, son coches diferentes, mejores, y realmente es un servicio muy querido por la población que estamos empeñados en asegurar y mantener hasta que termine la temporada de verano. Y con respecto a las transportaciones de campismo, tenemos que reconocer que de los servicios que expusimos en nuestra publicación que se prestarían, hay algunos servicios que no han comenzado. Es algo que estamos indicando a la empresa de transporte escolar que concilie con la empresa de con campismo para que se resuelva y que se cumpla exactamente, y si es posible, algo más. Pero tenemos que ser responsables con los compromisos que asumimos y eso es algo que no se ha cumplido del todo y estamos exigiendo responsabilidad sobre esos incumplimientos. La mayoría se están cumpliendo, pero hemos recibido quejas de vacacionistas de campismo que se han quejado que no han podido adquirir la transportación que fue prometida por nosotros en la publicación. Así que es algo que vamos a rectificar. Bueno, ministro, hasta aquí el bloque de los comentarios más recurrentes de la semana. Ya entrando en el tema del programa, tenemos una muestra de 4 seguidores de la página que comentan sobre el funcionamiento de la APK Viajando y específicamente sobre el tema de la comercialización de pasajes. Tenemos en primer lugar a Neivis Martínez, que nos plantea que la APK agradece, pero da lástima ver cómo los 5 minutos de sacar pasajes se acaban y cuando llegas al ómnibus, el día que te toca, hay más de 10 asientos vacíos y no salen en la APK. En este caso, Miguel Martínez plantea: yo viajo con regularidad y mi preocupación mayor radica en que el día indicado, 30 días antes, desde el primer minuto que comienza, las reservaciones ya salen casi la totalidad de los asientos ocupados y se mantiene así hasta el día del viaje. Luego, cuando montan en los ómnibus, no se cubre. Un comentario muy parecido al anterior. En el caso de Jorge Sosa, plantea que es injusto pasar una noche en la terminal de Santi Espíritu para sacar pasajes en la agencia. Ya está vinculado a la comercialización dentro de la agencia
y ver cómo solo despachan a 2 personas y se agotan las reservaciones de ese día. Y para cómo luego encontrar en Facebook las publicaciones en Facebook. Y por último, este otro seguidor se queja sobre el tema de la lista de espera. Otro tema que se podía abordar es que un ómnibus que sale de la cabecera de una provincia solo llaman por la lista de espera 2 o 3 pasajes nada más. No puede ser posible que un ómnibus con más de 40 asientos sean vendidos solo por reservación. Muchas gracias, Reinier. Yo les propongo ver un audiovisual que recoge otro grupo de opiniones de la población sobre esta temática. Bueno, la aplicación a mí no me funciona. He intentado varias veces y primero la conexión está pésima. Yo viajo todos los meses de Cienfuegos para La Habana y La Habana para Cienfuegos. Pero nada más que he podido un solo viaje de esa aplicación. No me he podido empatar con ella más nunca, más nunca. No sé qué pasa. Yo compro todos los meses, o sea, suelo viajar todos los meses, 2 y 3 veces para acá, para La Habana y de vuelta. Nunca me ha fallado, por lo menos con 30 días, o sea, un mes de antelación. De hecho, la aplicación tiene el calendario de qué días te venden, cuáles días para viajar. Siempre que me conecto, sobre las 8:30 es que se actualiza la aplicación. Siempre he logrado conseguir pasajes tanto para acá como para allá. Aún así, puedes conectarte todos los días, revisar con frecuencia, 3 o 4 veces y te salen los pasajes. Por lo menos yo siempre lo consigo así. Porque por la aplicación te ahorras estar en una cola, de eso que se forman, el transporte está malísimo, todo eso. Sí, claro, como que no, sí son buenísimas, claro que sí. Una comodidad. A lo que a veces en Cuba se dificultan las conexiones, a veces que no están buenas, ¿ves? Pero claro que es una comodidad. Hasta ahora, digamos, el mismo problema que tenemos con la infraestructura y demás, que sobre las 8:30, como se actualiza, todos los usuarios quieren entrar a comprar pasajes y sí se pasa a trabajo. O sea, a veces vas a dar entrada a la aplicación y te da error en el servidor, tienes que intentarlo varias veces para que pueda caer. Hasta el momento, digo, a mí por lo menos me ha funcionado, conozco gente que no ha tenido la posibilidad de coger, pero sí. Sobre todo las cosas se evita el que terceras personas tengan que ver con la compra de un pasaje, porque a veces uno por desesperación cae en esas situaciones, pero además porque el partido ha llamado a la digitalización de la sociedad, pienso que es bueno, que es factible. El mundo entero está digitalizado, nosotros no nos podemos quedar atrás. Bien, vamos a comenzar con el director de la empresa Viajero, Walter. Te pregunto lo siguiente, ¿cuáles son las reglas que se utilizan para la comercialización de pasajes interprovinciales por ómnibus, por tren y por catamarán? De manera general, ¿me puedes explicar? Sí, como no, ministro. Un saludo a los seguidores suyos, ¿no? Que están viendo el programa. Para recordarle a ellos, la empresa Viajero comercializa capacidades con un ciclo de 30 días. Y en los análisis que hemos hecho, hemos tenido la percepción de que los usuarios esperan ver a la hora de la reservación, esperan ver la totalidad de las capacidades mediante la APK. Es válido recordar también que no es el único medio que nosotros tenemos para comercializar. La APK Viajando es complemento de las agencias de reservación, que hay más de 140 a lo largo y ancho del país, y que también cumplen sus funciones. En la estructura de distribución de asientos, la porción, por lo menos acá en la imagen del ferrocarril, como podemos ver, el 28% son asignación a poblados. ¿Cuáles son las asignaciones a poblados? Estamos hablando, ministro, correlacionando un solo coche de un tren. El 28% como promedio son asignación a poblados. ¿Cuáles son las asignaciones a poblados? Las asignaciones a poblados son aquellas asignaciones de capacidades que se le dan a municipios o localidades que por su naturaleza, por su ubicación geográfica, están menos favorecidos en cuanto a infraestructura tecnológica, en el caso de la propia conectividad o del propio acceso a los dispositivos que normalmente usamos en las ciudades. Estamos hablando, por ejemplo, de Batabanó, Campo Florido, Puneira, Reinaldo Bru, etc. En el caso del 13% en gris. Quiere decir eso, que de un tren
el 28% está bloqueado porque son capacidades que están distribuidas por paradas que no tienen conectividad para la compra de pasajes vía el sistema informático. ¿Es eso? No precisamente parada. Estamos hablando de Comunidades exactamente. donde hay agencias. Comunidades donde hay agencia tuya, representación tuya o del ferrocarril. Pudiese ser o no, o simplemente no hay agencia, y alguna autoridad designa en alguien para otorgar una preboleta contra que Pero en síntesis ya tenemos que del tren, el 28% de los asientos de ese tren ya no aparece dentro de lo que las personas pueden comprar. No. Eso está Este bloqueado. 28% no aparece en la PK. No aparece en la PK, no es de las capacidades que va a haber la PK. Correcto, sí. El 13% que le sigue, que es solo agencias, son capacidades que solamente se comercializan de manera libre en las agencias de reservación. En las agencias de reservación, por supuesto, las automatizadas son capacidades que tampoco se van a ver en la PK, por supuesto, por la desventaja que tiene la agencia contra la eficacia que tiene la PK, se determina. Eso tiene que ver con el hecho de que en muchos casos se empezaron a presentar problemas que a las 8:30 de la mañana, cuando abría la agencia, las personas habían pasado mucho rato esperando la cola y cuando iban a comprar el pasaje no había disponibilidad. Correcto. A partir de que reclamaciones de la población se bloquearon capacidades para que estuvieran solo en las agencias. Solo en las agencias. Y no las vieran la PK viajando. Es así. Es así. Esos son 13%. Quiere decir que además del 28 hay otro 13% que tampoco logran ver los usuarios de la PK viajando, que solo se pueden comprar en agencias haciendo la cola y físicamente. Había un reclamo de personas que no tenían cómo acceder al teléfono, que acudían y que tenían costumbre de ir a las agencias. Ese fue un reclamo grande que recibió la empresa, recibió el ministerio en su momento. ¿Qué más? Estamos hablando en ese caso del 13%, estamos hablando de como promedio 9 capacidades. 9 capacidades. Véase que es el de menor porte en el caso de un coche. El próximo que le continúa, el que está el 38% naranja, son las capacidades que puede ver la PK viajando. Esas son las capacidades que puede ver la PK viajando. Se menciona que es APK más agencia porque las agencias también participan en la distribución de esas capacidades. O sea, de ese 38% participa la PK viajando y las agencias. Compiten ahí. A las 8:30, cuando se habilitan las capacidades, acceden al mismo tiempo. Alexander, que eso tiene que ver con el sistema. Acceden al mismo tiempo los vendedores de las agencias y todo el que está de su casa tratando de comprar un pasaje. Y eso es solamente el 38% del tren o de un vagón si lo llevas al vagón. Exactamente. O sea que ya por ahí tenemos una reducción de la capacidad a la que pueden acceder los usuarios que utilizan la PK viajando. Y también los que están en la agencia, porque los que están en la agencia tienen también esa misma capacidad, más el 13, que está solo para agencia. Que está solo para agencia. No tenemos capacidades solo para la PK viajando. No, solo para la PK viajando. Habrá que pensar en eso si es necesario. Sigue. Ya, el resto, el 21% del coche, estamos hablando de 15 capacidades como promedio, son las capacidades que se destinaron a las personas en situación de discapacidad, altas o turnos médicos, empleados del sector del ferrocarril y capacidades administrativas. En el caso, por ejemplo, de un ómnibus, la norma indica que las capacidades que se destinan solo para las agencias, en este caso son 5, representan el 12%, porque el ómnibus, el estándar del ómnibus es de 43 asientos. En el caso de las capacidades que se destinan a la PK y a las agencias, similar a cómo se comercializa en el servicio de ferrocarril, son el 65%, representan 28 capacidades, y un 23% que representa las personas en situación de discapacidad, las capacidades de las personas en situación de discapacidad, que por supuesto van con su carnet y con una carta de viaje. El caso de las altas y los turnos médicos, igual con un turno o una alta médica, y los empleados y asientos administrativos. Quiere decir que en un ómnibus, poco más de la mitad
es a lo que se puede acceder a los asientos. Quiero decir, si un ómnibus tiene 44, ¿cuántos tienes asientos? 43 asientos. Tiene 43 asientos, el 65%, ¿cuánto dijiste que es? 65% de 43. 28 capacidades. Solamente del ómnibus, 28 capacidades son las que se publican para que sean comercializadas a través de la PK Viajando. Correcto. El resto de los asientos están en lo que tú has explicado. Correcto. Un grupo que solo por agencia y otro grupo que solo por otros trámites Correcto. de discapacidad, altas médicas, autorizos y tal. Correcto. Entonces, conocido esto, tenemos una parte de la explicación de por qué razón cuando un ómnibus va a salir, si es alguien que no pudo comprar pasaje por la PK, se sorprende porque el ómnibus sale con asientos disponibles. Claro. Pudieran ser asientos de personas que no se presentaron, ¿no? Sí, correcto. Que compraron boletos pero no se presentaron, probablemente los menos. Pudieron ser algunos de estos autorizos que tampoco se utilizaron, capacidades que están bloqueadas que no se utilizaron y que nunca fueron visibles para la persona que tiene la PK. Ese es otro problema. O sea, es un fenómeno multicausal, tal y como usted lo explicaba. Pudiese ser que alguien que compró o por la PK o por la agencia o por alguno de las otras vías decidió no viajar y ahí quedó su capacidad disponible. Pudiese ser una de estas capacidades que no se comercializan por la PK, no hayan sido comercializadas porque no hayan sido demandadas. Pudiese ser precisamente porque nadie compró ninguno de los boletos de esos asientos que están disponibles, porque debemos recordar que hay rutas de alta demanda, incluso de demanda crítica. Estamos hablando de Santiago de Cuba, Baracoa, Guantánamo, Holguín, exactamente. Saliendo de La Habana, tomando como origen La Habana y por supuesto los retornos también. Los retornos también son considerados rutas críticas. Pero hay otras rutas que por la naturaleza y ubicación física, como decíamos hace un rato, no son de tan alta demanda. Estamos hablando de las provincias más cercanas a La Habana y por supuesto las provincias más cercanas a los orígenes, en este caso de las provincias donde se ve el fenómeno. Por ejemplo, en el caso de La Habana, es muy posible ver un carro con 10, 12 asientos vacíos saliendo de la terminal hacia la agencia de última hora, por ejemplo, Villanueva, de Matanza, puede ser de Pinar del Río, puede ser incluso de Cienfuegos, quizás en menor medida. Hay fenómenos, por supuesto, que también se dan. Podemos ejemplificar el ómnibus de Baracoa, tiene 5 asientos que tiene asignados en el poblado de Hawái Grande. Hawái Grande queda en la propia autopista, en la propia 8 vías, y no es de tanta demanda. Entonces, pudiese ser que alguien en la última hora, y entrando en el tema de última hora, puede ser que alguien en última hora considere de que se está dejando 5 asientos o para negocio o para algo que no es, o sea, por lo que no está descrito en la actividad. O sea, y son 5 asientos de una asignación a un poblado que se va a recoger tiempo después dentro del mismo año. Y que no hay nadie interesado en viajar de La Habana hasta ese poblado. Correcto. Por tanto, la asignación va vacía. Correcto. En un ómnibus de ese tipo, se llaman 2 listas de espera. Se llama la de Guantánamo, y me disculpan, ahorita, o sea, dije Baracoa, el carro de Guantánamo. Se llama Guantánamo, si hay capacidad de Guantánamo, y se llama Hawái Grande, en el caso del turno 3 y cuarto de Guantánamo. Y así hay otros ejemplos. Está el caso de Baracoa, que tiene 10 asientos a Ciego de Ávila. Están la salida del turno 2 y 30 de Habana Santa Clara, y así pudiésemos Son muchas variables que están en este proceso de la comercialización de los pasajes. Es correcto. Y también hay irregularidades que cometen los ómnibus, los choferes de los ómnibus. También tenemos distintas observaciones que yo creo tendremos que dedicar otra transmisión, invitar también a los compañeros de ómnibus, porque también tenemos muchas opiniones sobre eso. Pero bueno, volviendo a la comercialización, está claro que es un primer fenómeno que tenemos, independientemente de que la disponibilidad de capacidades que tenemos para la transportación interprovincial es inferior a la de años anteriores. Por ejemplo, en el año 2017, ¿cuántas capacidades tú ofertas hoy diariamente para pasajes interprovinciales por todos los modales? Total. Lo que estamos comercializando hoy, 2024, representa no más de un 70% del total de ese que comercializamos en el año 2017. En el año 2020, con la introducción de la plataforma Viajando,
sea, se fue incrementando poco a poco. Ómnibus, lo fueron incrementando, salida, no, disculpen, salida. No, yo te pregunto nuevamente, ¿Cuál es la pregunta? porque por la operación nosotros tenemos la información de que hay una disminución. Una disminución. Prácticamente se está realizando menos del 50% de los viajes que se hacían hace 5 años. Esa es la tendencia. Provincial. Correcto. Desde Un esa- primer problema, tenemos menos capacidades en oferta. Pero no solo que tenemos menos capacidades en oferta, sino que las capacidades que se ofertan por la PK son menos de las que están disponibles en la práctica, realmente. Porque por las razones que has explicado. Porque compite con las agencias, porque no es el total, porque hay autorizaciones administrativas, porque hay un conjunto de factores que enrarecen un poco la visión que tiene la población de lo que sucede con la comercialización de pasajes. Correcto. Ese es un fenómeno que ocurre con la comercialización. Y en torno a todo este fenómeno de la comercialización, entonces tenemos problemas de la comercialización ilícita, que es un fenómeno que se ha mencionado mucho, pero al que yo me voy a referir un poco más adelante. Quiero dejarte descansar brevemente y hablar con Alexander. Alexander, uno de los fenómenos que más se producen en estos tiempos está referido a la comercialización ilícita. ¿Tú puedes, Reinier, ayudarme un poco con lo que nos dice de la población sobre la comercialización? Sí, ministro, evidentemente el tema de las denuncias, de las quejas de la población vinculada a la venta, a la reventa de los pasajes, ha sido, ha sido un tema muy, muy recurrente. Incluso nos mandan evidencias de grupos que existen en las redes sociales y de personas que se dedican a la reventa de pasajes. Por aquí, por ejemplo, se le muestran 3 ejemplos de este tipo de actividad. Igual, estos son otros ejemplos de ese tipo de postura que normalmente se ve mucho en las redes, la promoción de esta actividad. Por ejemplo, aquí un intercambio entre Citran y un usuario, donde Citran le pide a las personas que no faciliten datos, información personal para esa actividad, porque no solo trae desde el punto de vista del uso de la aplicación implicaciones, sino también ya después puede traer otras connotaciones. Alexander, te pregunto, en medio de esta cantidad de publicaciones, de ofertas de reventa de pasajes, de compra de pasajes, incluso con 30 días de antelación, en cualquier modal, lo mismo por ómnibus que por trenes, ¿qué ha hecho Citran desde el punto de vista tecnológico, como bien sugiere un seguidor, para contrarrestar ese impacto? ¿Y por qué la baja efectividad? ¿Por qué no logramos contener ese fenómeno? Bueno, buenas tardes a los seguidores de la página. A ver, primero que todo me gustaría empezar comentando de que nosotros en febrero de este año, marzo de este año, se sacó la nueva versión de Viajando, es decir, anteriormente teníamos la versión 5 de Viajando, ya se logró migrar en ese momento a la versión 6, la cual incorporó una serie de, digamos, pautas de seguridad que nos permitían poder mejorar el tema que ahora mismo nos compete, ¿no? Lo primero que nosotros se hizo fue que uno de los grandes cambios que se realizaron en este momento fue el tema de enganchar, ¿no? De manera que se pueda entender por la población, sí, poder tener la posibilidad de que para que usted se creara una cuenta, usted obligatoriamente tenía que darse de alta con un carnet válido, que el cual se iba a enlazar con la ficha única del ciudadano. Es decir, esa fue la primera que nosotros tuvimos. Cuando estaba la versión 5, inclusive se dieron muchos casos, cuando nosotros un poco como que revisábamos en las trazas que dejaban en nuestros servidores de la aplicación, que incluso se podía llegar a comprar pasajes a nombre o con los datos de una persona que no existía ya, es decir, una persona que podía haber fallecido, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Sí, se borró mi cuenta nueva con la versión 6, todos los usuarios tuvieron que volverse a dar de alta. ¿Y qué le pedía para poderse dar de alta? Le pedía que usted se registrara con su nombre exactamente como estaba en su carnet de identidad, su número de carnet de identidad y además el tomo y el folio. Se hacía una validación contra la ficha única del ciudadano que proporciona CETI. Y entonces, solo después de eso, nos daba la posibilidad de crearnos la cuenta. Es decir, eso fue lo primero que se hizo. Además de esto que estábamos comentando, se han hecho una serie de, digamos que, controles de seguridad, de los cuales, por ejemplo, vamos a hablar de uno que a la población no le gustó para nada, que es el tema de cuando usted da una serie de veces buscar, es decir, darle a buscar pasajes, la aplicación
se le bloquea la posibilidad de buscar pasajes de manera incremental. ¿Esto qué lo posibilita? A ver, en el mundo informático hay una cosa que nosotros conocemos como AutoClicker, que una de las mayores exponentes que tuvimos en nuestro país fue con Tu Envío. Por ejemplo, el AutoClicker que hacía se mantenía buscando constantemente a ver si aparecían los famosos combos, y entonces lo montaba en el carrito y ya usted solamente lo que tenía que hacer era pagarlo. Es decir, eso también sucedía con Viajando. Entonces, precisamente por eso nosotros, para que no pudieran utilizar las personas malintencionadas un AutoClicker, le pusimos ese temporizador a esto. Y en dependencia, cuando usted dé más cantidad, entonces va siendo mayor el tiempo que se lo vamos bloqueando. Además de todo esto, nosotros tenemos una serie de pautas de seguridad por detrás de la aplicación, que bueno, estamos hablando del tema de, por ejemplo, de los bloqueos. La empresa en estos momentos tiene más de 6.000 cuentas bloqueadas de personas que se dedican a la reventa de pasajes. Hemos tenido reclamaciones porque no actuamos, pero hemos tenido reclamaciones cuando bloquea a la persona y no puede comprar pasajes y resulta que no es un revendedor. Sí. O sí. A ver, aquí hay dos cosas principales. Lo primero es, como en todas las situaciones existen los falsos positivos, eso es una realidad. Es decir, se nos ha dado el caso de personas que le ha sucedido esto, es que no son revendedores, pero ¿qué les ha sucedido? El problema es que nosotros tenemos algo que le llamamos contagio. ¿Qué cosas son los contagios? Los contagios es que una persona que ya determinamos que es revendedor, que además no es por una publicación que se pone solamente en las redes sociales, es decir, inclusive en lo que se mostraba en la pantalla, se veía que aunque nos estaban mostrando que esa persona tenía, diciendo, no, yo vendo pasajes, yo lo hago de esta manera, nosotros decimos, no, es que eso, nosotros no tenemos ninguna prueba de eso en este momento. Entonces, un poco como que se va más allá para poder determinar quién sí y quién no. ¿Qué sucede? Cuando se determina de manera fehaciente que la persona es un revendedor por la cantidad de pasajes que compra, por las personas que le compra a distintos nombres, porque hay una denuncia formal de alguno de los usuarios de la aplicación o alguno de los usuarios de las redes sociales, demostrando que esto sucede, entonces comienza una cosa que nosotros le decimos contagio, que ya había comentado anteriormente. ¿Qué cosa es el contagio? El contagio es que una cuenta que se encuentra bloqueada, si en algún momento le envió un enlace de pago, es decir, todos sabemos, hay un momento donde ya se pasa el control de la aplicación a TransferMóvil. Si se generó un enlace de pago desde esta cuenta y lo pagó con otra cuenta, automáticamente nosotros bloqueamos todas las cuentas con las que tuvieron contacto. Es decir, ese contagio hace eso. A veces, ¿qué sucede? Las personas de manera bien intencionada, todos sabemos cómo somos los cubanos, a veces cometemos el error de, por ejemplo, pagarle un enlace a alguien por el hecho de que, mira, no me abre el TransferMóvil, mira, yo no sé, no entiendo bien cómo funciona la aplicación, por favor, tú pudieras pagármelo. Y entonces sucede esto. Pero sí es verdad, a veces se nos han dado los casos de los falsos positivos, pero realmente son los menos. Y ustedes, desde el punto de vista del enfrentamiento, no han tratado de comprar pasajes para ver cómo funciona y qué es lo que hacen. ¿Han hecho esa gestión? Walter, tú, por ejemplo. Sí, a ver, como le decía Alexander, nosotros a partir de la red de colaboradores que tenemos, lo decíamos ahorita, en común, nosotros lo que hacemos es precisamente detectarlo de esa manera. No hay otro mecanismo para detectarlo, ministro. No hay otro mecanismo. Es haciéndole, como se diría en Guaco, cayendo en el juego, mostrando, o sea, recepcionando las pruebas, la pasamos al grupo de desarrollo y automáticamente se bloquean las cuentas. No hay otra manera. Yo creo que ante tanta, vamos a decir, expansión de este modus operandi y ante la necesidad de brindar un mejor servicio al pueblo, nosotros tenemos que tomar partido de una manera más efectiva en esta. Durante estos días hemos recurrido a la Fiscalía para ver qué se puede hacer, cómo funciona, y yo les propongo ver un audiovisual sobre esta temática con la Fiscalía General de la República. La prestación de servicio de venta de pasajes es un servicio exclusivo de la empresa viajera. Por tanto, cualquier actividad que se haga de manera paralela es una actividad que no tiene respaldo legal. En el caso de los ciudadanos que, utilizando la aplicación Viajando, comercializan pasajes con ánimo de lucro hacia terceras personas, pues cometen un delito de actividad económica ilícita. La actividad económica ilícita consiste en prestar un servicio, en vender alguna mercancía, sin tener licencia para prestar ese servicio, es decir, sin estar autorizado legalmente. Hay que decir que la APK Viajando, que es la vía que utilizan algunas de estas personas,
en sus condiciones de uso está establecido que no puede utilizarse con fines de lucro para la reventa de boletos. Por tanto, hay una prohibición reglamentaria expresa de que no puede hacerse. La población debe saber que esta prestación de servicio, como decíamos al inicio, es exclusiva del Estado. Por cuanto cualquier particular que realice esa actividad, la población sabe que no debe someterse, porque está estimulando la existencia de un delito, está contribuyendo a la comisión de delito. Pero además no es un servicio seguro. Además está expuesto a perder el derecho a viajar, está expuesto a perder su dinero, está expuesto a ser engañado, a ser timado. Aquí hay personas que se dedican a engañar y a cobrar por encima y después mostrar un pasaje que no es verdadero o cancelar este pasaje y dejar a esta persona expensa de esta situación de desamparo porque no tiene respaldo legal. Por tanto, la población, aún conociendo las limitaciones que tenemos en el transporte, la disponibilidad, las capacidades que se ponen a la venta que no son suficientes, la población no debe ceder ante estas personas. Los mecanismos de denuncia están establecidos, o sea, todas las personas pueden dirigirse a las estaciones de la policía, las propias autoridades del Ministerio de Transporte tienen canales abiertos de la posibilidad de que se puedan denunciarlo, pueden denunciarlo a instituciones como la propia Fiscalía, es decir, que todos los órganos que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes y las autoridades del Ministerio de Transporte están en el deber de recibir y de tramitar cualquier denuncia de esta naturaleza. Las pruebas fundamentales estarían dadas en el propio boleto que se compra, las propias informaciones que nos tributa la aplicación, una aplicación muy buena desde el punto de vista de sus posibilidades, pero además que tiene un registro de información que recoge todas las personas que compran, los teléfonos que emplean, las cuentas que utilizan, y esto combinado con alguna actividad promocional en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. Este tipo de actividad generalmente se ha fomentado en los últimos tiempos y las promociones que hacen, las hacen como si fueran actividades legales, que en realidad son actividades prohibidas por la ley. Por tanto, estamos en el deber de que cuando veamos una promoción de esta actividad, de denunciarla a las autoridades competentes. Nuestro agradecimiento para José Luis por haber accedido a compartir con nuestra transmisión sobre este tema tan polémico. En ese sentido, yo les pregunto, ¿qué ustedes creen que debemos hacer? ¿Cómo contrarrestamos, cómo enfrentamos con mayor efectividad este fenómeno? ¿Y cómo logramos, que creo que es muy importante, una mayor satisfacción de las personas que necesitan acceder a un pasaje interprovincial en estos meses tan importantes? Adelante, ¿quién empieza? Tú, Alexander, Sí. Adelante. Pudiera ser. A ver, mira, lo primero, el mayor fenómeno que se nos da aquí, y que es lo que más le recomendamos a la población, es no compartir sus datos personales. Porque, ¿qué sucede con esto? Lo que está sucediendo es que toda esta promoción que se da en las redes sociales son personas que normalmente tratan de buscar la manera de que antes de que llegue el mes, es decir, como bien comentaba Walter anteriormente, ellos comercializan con 30 días de anticipación. Entonces, ¿qué buscan estas personas? Buscan que usted le comparta sus datos personales antes de que llegue el día de la venta. Para ellos son personas que tienen un conocimiento de la aplicación y ellos tienen una mejor conectividad, ellos tienen a lo mejor quizás un mejor teléfono, lo conocen muy bien. Entonces ellos de cierta forma compran como compraría cualquier otra persona. Entonces, ¿nuestro consejo cuál es? Nuestro consejo es no comparta sus datos personales, porque a la vez que usted comparte sus datos personales con estas personas, valga la redundancia, automáticamente ellos van a tener sus datos y van a poderse crear otras cuentas y van a poder utilizarlo para cualquier fin que ellos decidan. Ese es un buen consejo, pero yo si tengo necesidad de viajar, no encuentro cómo, no puedo acceder porque ¿qué más hacemos? Porque la persona se va a quedar insatisfecha. Es correcto, no va a compartir sus datos, es correcto, porque al final compartiendo sus datos se está convirtiendo en cómplice de una ilegalidad, pero sigue con la insatisfacción. ¿Qué más vamos a hacer? Mi consejo a los usuarios precisamente es básico, es bien básico. Es simplemente que no compren a ningún revendedor. Que no compren a ningún revendedor porque no solamente le van a poner un precio por encima al que normalmente nosotros le estamos ofertando, por supuesto, sino que como dijo el vicefiscal José Luis, se han manifestado también casos en donde han caído en el delito de estafa, porque además no solamente le cobran por encima, sino que simplemente no le han sacado ningún pasaje. Entonces,
dimos nuestros datos, ya caímos en el primer error ahí, dimos nuestros datos, dimos dinero por encima y además de eso no tenemos la reservación. Vamos a la agencia de confirmación, en cualquier agencia de confirmación o agencia de origen, como también se les conoce, y entonces comenzamos a manifestar un estado también de inconformidad, de desasosiego, precisamente por no tener ni el dinero que pagamos ni el pasaje que pensamos tener. O sea, el consejo mío es simplemente no comprar, Eso no es acceder a esas vías. lo que ustedes esperan de acceder a los esas usuarios, pero lo que esperan los usuarios de nosotros. De alguna manera tendremos que ampliar la cantidad de pasajes que se venden por la variante. Tenemos que actuar en dos direcciones. Una, primero, que depende de la disponibilidad técnica, que es continuar el incremento de las capacidades de transportación. Eso es seguir levantando la disponibilidad técnica para recuperar más viajes de los que se daban en el año 2017. Eso sin duda, más asientos, podemos vender más. Después tendremos que revisar esa política de comercialización, porque no puede ser, por ejemplo, que de un tren solamente el 38% de los asientos de cada vagón es lo que se pone en oferta para la comercialización. Y lo demás se vende a través de mecanismos administrativos que nosotros tendríamos que revisar cuál es la transparencia, la integridad de todo ese proceso, que por lo menos yo creo que eso merece una revisión y merece un reajuste. Y después tenemos también que organizar mejor el enfrentamiento con la cooperación de los pasajeros, porque es muy buena la cooperación de que los pasajeros se abstengan, pero los pasajeros tienen la necesidad y nosotros tenemos que buscar la forma de satisfacer esa necesidad dentro de las limitaciones, porque también todos comprendemos que es bien difícil. Tenemos que pensar entonces en medidas con apoyo de la Fiscalía de reforzamiento, el enfrentamiento a esa manifestación. Y tenemos que tener claro, o por lo menos tenemos que dejarle claro a todas las personas que se están dedicando a la comercialización ilegal de pasajes, poniéndole un monto por encima, que la empresa tiene una traza y tiene un monitoreo de quiénes son los que se dedican a esta actividad. Y vamos a continuar perfeccionando desde el punto de vista tecnológico. Habrá también que revisar algunas de las medidas que hemos puesto en la APK, mirando desde el punto de vista de la seguridad, que provocan mucha molestia a los usuarios. Yo creo que tenemos que revisarlo todo. Y por supuesto esto no será la última transmisión que vamos a hacer sobre la APK Viajando. Esto es un tema que dejamos abierto y que tenemos que retirarnos a seguir trabajando con los operadores, tanto ferrocarriles, ómnibus, el catamarán. De hecho, el catamarán tiene un % también bajísimo de las butacas del catamarán que se venden a través de la APK. No es la totalidad de los asientos la que se comercializa. Así que tenemos mucho todavía sobre qué trabajar y por supuesto que vamos a estar, vendrán ustedes nuevamente aquí a explicar cuál fue el resultado del análisis y lo más importante, pondremos otra vez la opinión de la población a ver si hemos avanzado en la dirección correcta o no. Hasta aquí las principales temáticas que teníamos para intercambiar sobre la APK Viajando, la comercialización de pasajes. Como ven, es un tema complejo de muchas aristas sobre el que sin duda vamos a regresar. Ya casi terminando nuestra transmisión, queremos volver a la imagen de la portada. Esta semana fue una bola fácil que ha sido bateada por muchos seguidores. Para la semana próxima estamos calentando el brazo. Yo pienso que va a ser una bola más dura, así que prepárense. Será sin duda un reto para todos lo que viene la próxima semana. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos en la próxima semana.